De todos modos es una bendición. Bueno, vamos a ver qué medidas hay que tomar cuando Dios lo llama a uno para proteger el llamamiento. Porque el llamamiento es un tesoro que le dan a uno, pero que uno debe cuidarlo hasta que se puede usar, porque de principio no se puede usar. No es como para usarlo de inmediato. Los llamamientos son a veces a largo plazo. Puede ser corto, mediano y largo plazo. Entonces hay que tomar medidas que uno normalmente, cuando uno nunca ha sido instruido, normalmente nunca las toma. Lo que quiere es salir ya, antes de tiempo, antes de estar preparado, porque Dios llama a la gente, llama a su gente para prepararlos, para preparar, para instruir, y los llama para que estén con Él primero y después los manda. Para eso llamó a los apóstoles, para que estuvieran con Él. Entonces veamos qué es lo que hay en esto. Yo tomé algunas notas aquí. Fíjese que me llamó la atención mucho el llamado de David. Fíjese, lo primero que David ni sabía qué estaba pasando en el cielo, ni tenía idea qué estaba pasando en el cielo. Él estaba pastoreando las ovejas de su padre, estaba desvelándose, porque ahí había que estar despierto las 24 horas, aunque tenían siempre gente contratada para que ayudara y perros ovejeros. De todos modos, el dueño era el pastor. El dueño normalmente iban poniendo al más a medida. En mi familia José hubiera sido el último pastor, ¿verdad? Porque era en orden de edad. Siempre les tocaba, como el servicio militar obligatorio, les tocaba ir a pastorear ovejas. Les tocaba, siempre. Entonces era algo en Israel muy común eso, y que los padres israelitas siempre enseñaban a sus hijos a hacer algún trabajo manual, práctico, que les sirviera como soporte si no tenían una profesión bien formada, una formación académica. Ellos siempre fueron muy visionarios. Por eso Pablo, que era un gran académico, gran filósofo, abogado, penalista y saber cuántos idiomas hablaba, pero él sabía hacer carpas. Eso fue lo que le enseñó su padre. Eso fue lo que le enseñó desde chiquito. A otros les enseñaban a hacer sandalias, les enseñaban a hacer la ropa. Siempre tenían un oficio que no era un oficio profesional, sino que algo artesanal que lo aprendían en la casa de su padre. Deberíamos nosotros hacer algo así con nuestros hijos, ¿verdad? Eso deberíamos trabajar con ellos. Yo doy gracias a Dios por el Padre que me engendró, porque no solo me engendró, sino de alguna manera me llevó a trabajar. Desde chiquitito iba yo con mi machetío de este tamaño sin filo. Yo no cortaba el monte, yo cortaba la milpa, porque no sabía qué cortar, ¿verdad? Y cuando se daba cuenta, mi papá ya me había volado 3, 4 matas de milpa, ¿verdad? O ya se me habían subido las hormigas y me estaban picando. Pero así aprendí yo, así van aprendiendo, ¿no? Así aprende uno. Ya después yo solo ya
hacía lo mismo, sembraba la misma cantidad de milpa que sembraba mi papá, ya cuando tenía de 12 años para arriba. Y aprendí a trabajar. Y por eso yo no le tengo miedo al trabajo. Yo cualquier cosa que sé hacer muchas cosas, que las aprendí en el camino. Muy bien, eso es importante, llevar uno en las manos una preparación, por eso se llama preparación. Hay que aprender, los varones deben aprender a cambiar un chorro, deben aprender a cambiar ¿cómo se llama? Un foco, deben aprender a tapar una gotera. A veces se sube la mamá o la abuelita ahí arriba y el muchachón ahí sentado, ¿verdad?, con el teléfono y se derrumban de ahí arriba y ya no regresan, ¿verdad? Una persona joven tiene más. Entonces hay que enseñarlos, que no vean eso como una molestia. Jamás seamos una sombría protectora para los hijos para que no les pegue el sol, porque cuando nosotros faltemos les va a pegar el sol de todos modos y entonces les va a pegar cuando ya no puedan hacer nada, no sepan hacer nada, se van a quemar con el sol. Bueno, entonces el relato de la enseñanza, diría yo que en general habla de los principios de Dios, cómo es que Él escoge para mandarlo a la grey. Parece que los israelitas querían que sus líderes fueran de un físico impresionante, les gustaba la apariencia, por eso aceptaron con gusto a Saúl, porque Saúl era hermoso, no solo alto, era militar, era hábil como un águila con la espada y además de eso era simpático. Entonces lo aceptaron fácilmente, no preguntaron si buscaba a Dios o no. No preguntaron los israelitas si conocía al Dios al que le iba a servir. No preguntaron nada, solo lo vieron y dijeron: este es nuestro rey. Y qué mal le salió. Le salió mal. Entonces los israelitas entendidos hubieran buscado más que las cualidades físicas, cualidades espirituales. Y eso también va para los muchachos. Los muchachos a veces buscan la belleza y no saben si conoce al Señor, si no conoce al Señor, si sabe hacer algo, por lo menos en la casa, porque va a enfrentar una responsabilidad al casarse, tiene que aprender a hacer algo, porque si cuando mire los trastes, la torre de trastes ahí, va a decir: uy, yo no me casé para esto. A mí me lo hacen todo o me voy. Ya se arruinó. Es primero hay que aprender. Para ir a la obra hay que ir uno ejercitado para no espantarse de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer siempre en la obra de Dios es fuerte. Esto es fuerte, no es sencillo. No me daría gusto decirles que es de acostarse en una hamaca y que alguien le dé un empujoncito de vez en cuando para que no se maree, y con un coco o con hielo. No, esto es 24/7. Si no está uno en actividad, el diablo sí está en actividad y no lo deja dormir a uno. Llega a hacer sus visitas.
se mete en el sueño. Las casas de los pastores normalmente son un campo de batalla, como las iglesias. Aquí, si usted se queda a cuidar aquí, si usted quiere un día, dígame, mire hermano Isauro, a mí me gustaría experimentar lo que usted dijo aquel día. ¿Podría quedarme en la iglesia un día en la noche? Yo le digo con muchísimo gusto, con seguridad afuera, no hay problema. Pero aquí, en las iglesias se oyen los gritos de los demonios que salen. Los hermanos que se quedaban cuidando la iglesia en el antiguo templo, allá sí vivían ahí, vivía un hermano ahí. Y a veces se quedaban otros jóvenes ahí con él porque él le tenía miedo. Tenía miedo. Y de repente dice que oían que gritaban arriba donde liberábamos en el ayuno, lo hacíamos en el tercer piso. Gritaban en el tercer piso, botaban cosas. Entonces esto es así de recio, recio. La obra de Dios no es pacífica, es un campo de batalla agresivo, donde o usted envía al abismo en el nombre de Jesucristo a los demonios o lo acaban. Media vez uno se mete al campo de batalla. Hay que saber disparar, hay que saber usar las armas de nuestra milicia para meterse uno ahí. Por eso es que Dios llama primero para entrenar. Y Dios sabe entrenar a los suyos, hermano, porque sabe entrenar. Hace unos entrenamientos, le da chicharrón a uno. La mayoría, cuando Dios lo llama, se hacen los suizos y no van. La mayoría. Hay saber cuántos llamados hay aquí en el Nuevo Pacto, pero se hacen los suizos. ¿Sabe qué es ser suizo? Es no meterse en nada. Los suizos ni en la Segunda Guerra Mundial agarraron un lado. Dice que fue el único país de Europa donde no cayó una bomba ni cerca de sus fronteras, porque ellos no se metieron en nada. Ellos no se meten en discusiones, ellos no pelean. Pero en esta cosa, aquí en el reino de Dios sí se vale pelear. No con los hermanos, porque eso es error. Entonces, a las cualidades anteriores de David, Dios agregó algo más, el poder del Espíritu. Porque cuando lo llamó, pues cualquiera hubiera pensado, acuérdense que Saúl estaba reinando todavía. Y Saúl era peligroso, era un hombre peligroso. Lo hubiera tomado el ungir a David, lo hubiera tomado como una traición a la patria. Y eso hubiera sido ley marcial para Samuel y para David también. Hombres muertos. Entonces le puso, lo primero que hizo Dios fue ponerle a David sobre sus cualidades el aceite. El aceite lo iba es decir, el aceite es símbolo del Espíritu, no es el aceite, es símbolo del Espíritu. El Espíritu iba a venir sobre él cuando él necesitara, para indicarle, para llevarlo, para encauzarlo mientras se preparaba, mientras se alistaba. Entonces David contaba con algunos dones, ¿verdad? Fíjese que David, de hecho, como los jueces y como Saúl, fue ungido Saúl y David fueron ungidos por Samuel, pero Dios
los había llamado. Entonces eso es importante. El llamamiento es clave, pero también lo otro es clave. Todos los pasos que se dan deben darse con prudencia, porque cuando uno es bebé, esa es la tercera infancia. Porque la primera infancia natural fue cuando nos pusieron diaper, ¿verdad? Cuando nos pusieron pañales, esa fue la natural. Nos tuvieron que agarrar de la mano para aprender a caminar. Nos tuvieron que cuidar, nos tuvieron que enseñar a comer. Ahora nos tienen que enseñar a no comer porque se nos va la mano. Pero nos enseñaron bien, fue buena maestra la mamá, ¿verdad? Porque nos enseñaron bien. Entonces, fíjense, nos tuvieron que enseñar todos los rudimentos de la vida natural, de la vida humana. Pero cuando nacimos de nuevo, nos tuvieron que enseñar también rudimentos de la vida cristiana. Nos tuvieron que enseñar, mire, ser cristiano, lo que hay que hacer es bautizarse en agua, después buscar el bautismo con Espíritu Santo, deje que lo instruyan, que le enseñen, que le den los rudimentos, que lo atiendan, ¿verdad? Hay que asistir a la iglesia. La gente que se convierte no sabe que hay que asistir a la iglesia. No sabe que iba a tener un pastor, guapo o feo, pero va a tener un pastor. La gente que se convierte no sabe que va a tener que estar en medio de un montón de hermanos. Y que algunos tienen su carácter y algunos parecen whiskyles de tierra fría, de espina, y otros son tranquilitos, mansitos, amorosos. Hay de todo, pero como que es un equipo para prepararlo a uno, ¿eh? Entonces, en este contexto, en general, en el Antiguo Testamento, Dios usaba o mandaba al Espíritu Santo sobre los que iban a tener una carrera militar. Si ve los jueces, los 13, los 12, porque de Débora no se sabe. Débora aparece ya como jueza. No se sabe de su llamamiento bien. De repente aparece como jueza, debajo de una palmera. No tenía una corte suprema, debajo de una palmera se sentaba a juzgar. Y se dice que su esposo se llamaba Antorcha, Lapidot. Eso se dice, nada más, de Débora. Entonces no se dice, pero los demás, por eso, aun cuando no eran expertos en la guerra, cuando los ungían a los jueces y a los reyes, cuando los ungían, se volvían poderosos en Dios para pelear las batallas. Se volvían de repente un Jefté, que era hijo de una mujer ramera, y los hijos legítimos de su papá, cuando él empezó a crecer, lo echaron, lo iban a matar, porque él iba a heredar también. Entonces lo iban a matar, tuvo que irse al extranjero, exiliado, Jefté. Pero de repente, a los años, y no fue a vivir una vida santa, era parte de un grupo de asaltantes. Jefté era parte de un grupo de asaltantes, de un grupo de esos que subían y se llevaban las ovejas y se llevaban los ganados, los camellos. Eran asaltantes. Eso era Jefté. De repente vieron los ancianos de Israel que estaban en la calle, que los iban a acabar. Las bandas armadas subían y los dejaban sin nada.
tuvieron que irlo a buscar. Fíjese. Y ahí Dios puso no se ve bien dónde fue, pero cuando él entró en batalla, hermano, fue una gran victoria la que Dios le dio a Israel. Una gran victoria, en todos los casos. El Espíritu Santo es la clave para que funcione cualquiera en el servicio a Dios aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo no funciona. Para eso hay que buscar la experiencia del bautismo con Espíritu Santo, la experiencia de hablar en lenguas, eso hay que buscarlo. Entonces, ve usted que en este primero, este es el primero de los 3 ungimientos de David. A David lo ungieron 3 veces. Eso es clave, hermano, porque lo ungieron para entrar, diríamos, al atrio en el conocimiento y la confianza de Dios. Lo ungieron para entrar al lugar santo y lo ungieron para entrar al lugar santísimo. Por eso es que se animó en un momento dado a llevarse el arca para la casa, porque tenía la unción del Espíritu para llevársela. Y si ese se la hubiera llevado así nada más porque se le dio la oportunidad, se le muere toda la familia y él también. La presencia de Dios es muy delicada. No es así nada más. Entonces la primera unción fue cuando tenía unos 15 años. 15 años. Por eso los jóvenes deben prepararse, deben aprender lo esencial cuando están jóvenes, para no gastar tiempo después. Debemos empujar a nuestros jóvenes para que busquen al Señor de veras, hermano, porque así no pierden tiempo después. La otra unción fue también Samuel, cuando David llegó a ser rey. Pero cuando llegó a ser rey ya había huido de Saúl 30 años. 30 años. Mire, por eso es que a veces se echan a perder los llamados, porque cuando uno recibe el llamado empieza a actuar. Y no, si Dios no le pone a Saúl atrás a David, no hubiera salido como salió. Salió bueno porque ese ungido que estaba atrás, aunque loco, estaba siendo un instrumento para labrar a David y hacerlo, pero que diera vueltas en el aire, hacerlo rajar un pelo en 4 con la espada ese se aprendió las batallas. Cuando estaba Saúl dormido, se le metía a los campamentos a los grandísimos generales de Israel, que no eran gente sencilla, era gente equipadísima, hermano. Eran de Israel. Y le iba a quitar, le quitaba la lanza y su agua. Fíjese. Se los quitaba y se los llevaba, y después le gritaba de allá. Y no le gritó a Saúl, le gritó al general, al encargado de la seguridad del rey, a Joab, creo que era. Joab, un extraño pudo haber matado a tu señor y tú no te diste cuenta, estabas dormido. Ese Joab le han de haber dado el chicharrón, ¿verdad? Sí, hermano, porque ¿cómo? Si llegó hasta la cabeza, si en la cabeza tenía la lanza, así
sembrada, y el otro lado su poco de agua, y se llevó las dos cosas. Si hubiera querido, lo mata, y el otro no se da ni cuenta. Entonces, note qué habilidades desarrolló David. Nunca las usó contra su autoridad, nunca. Supo soportar las presiones de la formación. En la formación hay presiones. Hay presiones. Hay presiones y a veces severas. A veces severas porque se dan muchas cosas en medio de la formación. Veamos Génesis 37:5. Vamos a dejar a David ahí, ya sentado en el trono, y nos vamos a ir detrás de José. Vamos a ver porque este es un personaje que supo manejar el llamado, aunque cometió algunos errores, y esos son los que yo voy a aprovechar para enseñarle. Oiga, pues dice, y 37:5 al 8 de Génesis. José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, ya lo aborrecían, porque resulta que su papá tenía un preferido, y a él, y solo a él, le hacía una túnica de colores. Yo me imagino que era una túnica así como las que vimos allá, José, en el muro del muro occidental, dice, no es de los lamentos, porque ellos no se lamentan por nada. Dice, los judíos son tan creídos y están en la calle porque no tienen a Dios. Pero vimos unos que entraron a su mishmá, a su fiesta de 13 años. Y yo me imaginé a Sadrach, Mesach y Abednego, a Daniel y a sus amigos. Iban, ¿verdad?, con túnicas de colores, como bordadas a mano, hechas a mano, finísimas, como príncipes. Y los muchachos bien guapos, de 13 años. Otro papá agarró a su hijo y se lo puso aquí y se puso a danzar con él como ahí parece ¿cómo se llama ahí donde hay mariachis? ¿Cómo se llama ahí? Ahí en el redondel ese, el Trovador, sí. En México es el Garibaldi. Yo no conozco el de México, no piense que conozco, por eso no, ya lo he oído mencionar, pero como en el Trovador, así están los artistas afuera del muro, los cantantes sacros, pues, sacros, pero no están, ellos saben las canciones, saben cantar, pero están afuera ahí esperando que los contraten. Ahí tienen trompetas, acordeones, de todo, ¿verdad? Lo que usan, lo que usaban los judíos, y cantantes también. Entonces, algunos contratan solo un instrumento, ¿verdad? Otros contratan un grupo, 3, 4, 5, y van cantando los himnos de Sión, ¿verdad? Cuando van a presentar a su niño, iba un grupo, ¿verdad?, entrando, y qué bonito se oía, hombre. Yo me puse a danzar ahí, solo yo, ¿verdad?, en el otro lado. Y aquellos me tomaron una foto, son ingratos pero me gustó esa música, me puse a danzar yo ahí también. Pues sí, bonita y judía, como que me sacudieron un poco
¿verdad? Entonces, veamos, a él le hacían salió por la túnica de colores. Porque esa túnica, yo cuando miraba a esos muchachitos, yo decía, ay, estos se parecen a José. Cuando Jacob le daba la túnica, yo me imagino que le daba la túnica, cada año le daba la túnica. Y los demás que agarraban fuego, hermano, los demás eran hijos. Pero eso, bueno, entonces dice, verso 6, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en el campo, en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Mire, eso no lo hubiera haber dicho. Pero como uno es indiscreto cuando está recién llamado, uno no aguanta. Es una presión como cuando le echan a uno vino, como que fuera un vino nuevo en odre, ¿no? Que con facilidad se estalla, hermano. Porque a mí cuando me llamaron, yo no dije nada y no dije nada, aguanté unos días, pero en una vigilia me dijeron, hermano, vení, nosotros te vemos diferente, ¿qué te pasó? Y como estábamos sentados, hay un grupo de líderes, les conté que Dios me había llamado al ministerio pastoral. No hubo ninguna reacción mala, todos estuvieron contentos. No hubo reacción adversa, pero aquí se había. Y el verso 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Oiga, luego entendieron el sueño, se entendieron, no eran ignorantes de la vida profética, porque su padre era un príncipe de Dios. Entonces sabían, solo que ellos no querían nada con Dios. Señorearás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y en el 9, y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Pero si solo de haberles visto la cara, hermano. Mire, experimente usted un levantón de Dios delante de la congregación y va a encontrar usted caras color, sabor a limón. Las va a encontrar. Se sienten a saber. Algo pasa en el interior, pero sí hay. Entonces, mire este otro sueño. Les contó a sus hermanos diciendo, he aquí que yo he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Por Dios. Ahí se fueron a decirle al papá, hermano. Le fueron a decir a Jacob, mirá lo que dice tu preferido. Dice que ustedes se van a inclinar ante él, y nosotros también. Y Jacob le pegó una a su cuadrada, le dijo, ¿qué clase de sueños son esos que has tenido? Pues si los había tenido, lo que no había que hacer era decirlos. No había que decirlos. A veces pierde uno grandes proyectos por indiscreto. Mire, lo primero que tiene uno que aprender en el ministerio es a cerrar el pico.
Después, cuando ya cante uno como clarinero, no como clarinero, muy feo ese, como sensoncle, ya cante uno la música, ya cante uno bien, porque los clarineros son feos, ¿no? Ya cante uno, ya hable uno la palabra de Dios, entonces sí puede uno hablar. Pero cuando uno está comenzando, hermano, lo más seguro es que uno va a hacer sentir mal a los demás. Hacer sentir mal a los demás. Eso es lo más seguro. Entonces, primero de Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno. Bueno, este es lo de David. Veamos entonces. ¿Cuáles son los pasos a seguir para cuidar un llamamiento y no perderlo? Yo entiendo bien que cuando uno préstame tu cuaderno, solo un segundito. Es como que Dios le dice a uno, te lo doy, te lo voy a pedir de nuevo. Como que Dios le dice a uno, dame tu agenda. Ahora yo la voy a llevar. Tu agenda es mi agenda. Y vas a tener que seguir mi agenda, no la tuya. Porque ahora ya no trabajas para ti, trabajas para mí. Yo me voy a encargar de sostenerte, yo me voy a encargar de mantenerte, me voy a encargar de que todo esté bien para ti. Vas a tener que aprender a no tener, pero para aprender a tener, primero tenés que aprender a no tener. Pero tu agenda es mía. Y se la mete a la bolsa y se va. Y se esconde en las nubes. ¿Y cómo se la quita? Nunca regresa esa agenda. Nunca. ¿Por qué se queda serio? Se queda pensativo. Sí, ya no regresa esa agenda, ya la agenda es de él. Y puede ser una mujer la que llame y la envía a predicar. En nuestra misión, gracias a Dios, estamos abiertos a que prediquen las mujeres, no que sean cabezas, porque nunca han sido cabezas, ni en el Edén fueron cabezas, porque sería dañarlas, pero sí que prediquen, que evangelicen, que enseñen la palabra. Está abierto, aquí y en otros países. Porque cuando Dios le quita la agenda a uno, es como que lo agarrara y yo aprendí a nadar de esta manera. Mire, yo veo que ahí donde voy al gimnasio hay piscina, hay un maestro todos los días que en la mañanita con los niños chiquititos, enseñándolos a nadar, y les explican cómo nadar. Yo no. Yo iba a nadar en una, no era piscina, era un gran tanque de agua. Y iba a nadar y yo agarrado de la orilla ¿verdad? Iba yo nadando con la otra mano y con la mano bien agarrado, ¿verdad? Así era como yo nadaba, ¿verdad? Y pataleando. Y un día estaba yo temblando en la orilla, yo chiquito, ¿sí? Estaba temblando en la orilla yo del frío, porque allá hace frío en Guatemala. Y alguien que nunca supe quién fue, hermano. De esos que siempre hay donde quiera, hermano. Mire, yo creo que se dio el impulso y me agarra de un empujón y me tira hasta media piscina. Y esa cosa era profundísima. Y empiezo yo, bueno, salí nadando pues. Ya cuando iba llegando a la orilla se tiró alguien y me terminó de sacar, pero ahí aprendí a nadar. Casi ahogado, pero aprendí. Entonces,
es como que Dios, mire hermano, como yo conozco ya a Dios ya de tiempo, ya sé cómo trabaja. Cuando uno ya está en el ministerio y no se anima a lanzarse a alguna cosa, un empujón, un amoroso empujón. Así es como lo hace Dios. Así lo he visto yo trabajar conmigo. Entonces, fíjese pues, pero lo primero que uno debe tener es discreción. Vaya, mire pues, el primer punto es discreción. El favoritismo paternal y las imprudencias juveniles de José fueron demasiado para los hermanos. Ya no aguantaron eso los hermanos. El primer episodio relata la desintegración gradual de la familia. Mire, cuando nace una semilla ministerial en la casa, es un gran riesgo, hermano. Porque es muy probable que se desintegre la familia si no se maneja bien las cosas. Porque normalmente los papás se van al que busca a Dios, ¿ya? Y los que no, se quedan más afuera cada día, cuando hay varios, ¿verdad? Entonces es muy delicado eso. Debe ser uno cuidadoso. Aquí se desintegró la familia. Primero, por causa de la información que José entregaba a su padre, porque lo mandaba el papá a supervisar a sus hijos, a sus hermanos, allá donde estaban pastoreando. Lo mandaba. Y le venía a decir José lo que miraba. Los muchachos tenían mala fama. Él iba a preguntar con las tribus, con los nómadas, cómo se comportan mis hermanos, y le decían las barbaridades que hacían los hermanos. Entonces él venía y se lo decía a su padre. Cuando regresaban, aquellos les pegaba sus regañadas. Y eso fue poco a poco abriendo una gran brecha o una falla en la familia. Entonces luego Jacob, el gran problema, mire qué sencillo. O hubiera comprado una túnica para cada uno o no le hubiera dado túnica. La túnica, como dicen por allá, no está en la Biblia, no lo voy a buscar. El hábito no hace al monje, dicen por allá, ¿verdad? No lo voy a buscar en la Biblia, que la palabra monje no está ahí, ni el monje tampoco. El monje está más afuera que está más en la oscuridad que en otro lado. Bueno, entonces la túnica de colores fue una expresión de amor por él. Y finalmente, a través de los 2 sueños dados por Dios, fíjese, pero no eran para publicarlos, no eran de consumo familiar. Eso lo debió haber callado José, pero no tenía la capacidad. Era un jovencito, no tuvo la capacidad. No aguantó. Tal vez hubiese sido mejor, en lugar de platicar con sus hermanos primero, hablar con su padre y decirle: mire papá, fíjese que yo tuve un sueño. Jacob sabía de sueños, porque un sueño tuvo en Betel. Y miró una escalera que entraba al cielo y ángeles bajaban y subían. Entonces Jacob sabía de sueños. Sabía también de las revolcadas que da Dios en el camino.
porque lo revolcó en el arroyo, en el vado de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jaboc. De Jaboc. Lo revolcó todo ahí. Hasta el amanecer. Entonces él sabía, lo hubiera entendido mejor. Probablemente le hubiera dicho: mira, mi hijo, mira, mi hijito, no les digas nada a tus hermanos porque te van a aborrecer. No les digas nada. Pero no les contó primero a ellos y por último se enteró el papá. Después de que usted oye esta plática, ya no lo va a hacer. Primero Dios. Aunque a lo mejor, aún con enseñanza, a veces uno se le va la mano. Entonces, vea, luego, bueno, la túnica y los sueños, es que Dios se los dio, pero no para consumo público. Hay cosas, hermano, de las cuales Pablo dijo: yo, un anciano debe ser buen administrador de los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay que compartir algo, se comparte, y cuando no hay que compartirlo, no. A veces es cierto, cuando Dios da un don de ciencia, por ejemplo. Recuerdo algún hermano en algún lugar del mundo que le dio un don de ciencia del Señor, y el Señor se lo dio. Solo que en medio de la predicación, con la congregación llena, estaba de visita, le dijo: vos, a una mujer, estaba a la par de su esposo: deja el otro hombre que tenés, porque a este lo tenés solo para que te mantenga. En medio de la gran congregación. Creo yo que lo mejor hubiera sido hablar con ellos aparte, ¿no? Y era cierto, fíjese, porque la señora se vino adelante llorando, confesando que era cierto. Pero esos son los misterios que hay que manejar bien, que pueden ser genuinos, ciertos, pero no de consumo público. Esta es la razón principal por la cual a nosotros Dios no nos revela cosas, porque no sabemos hacer buen uso de los dones del Espíritu. Hay cosas que jamás hay que decirlas en público, pues. Nunca. Son para consumo privado. ¿Y quién iba a negar que era cierto eso? Esa era una revelación de Dios, porque la señora lo reconoció ante la congregación. Pasó llorando y dijo que era cierto, pero el costo de eso, pues, en primer lugar, se destruyó lo destruido, pero se acabó de destruir también el nombre. Se fue toda la gente, toda la familia, ¿verdad? Toda la familia se fue. Entonces, son experiencias muy, muy buenas, que las aprende uno para no hacerlas, ¿verdad? Para no hacerlo. Entonces, se pensaba que la duplicidad de sueños, ese era un conocimiento que se tenía en Israel, o por lo menos en la familia Jacob, que cuando una cosa se soñaba 2 veces, era porque ya estaba a la vuelta de la esquina. No era para largo tiempo, sino que ya estaba ahí. Entonces, cuando ellos vieron el segundo sueño, dijeron:
No hay otro, se han de haber reunido, hermano, y dijeron, no hay otro camino, hay que matarlo porque este va a reinar sobre nosotros. Solo que ya José, o Dios le había arrancado la agenda a José. Y media vez Dios te arranca la agenda, ni la vida, ni tus hechos son tuyos, son de Dios. Es más, ni tu familia. Mire dónde nacieron aquellos y dónde están. Ya no es de uno la familia. Es decir, ni la familia es de Dios. Ya se va, la familia va en el río. A veces salen por tiempos, cuando son niños, cuando son jóvenes, se salen. Cuando nacen de nuevo, entienden su ciudadanía. Pero de que le quitan a uno la agenda, se la quitan de una vez. Eso hay que entenderlo bien, comprenderlo. Son detalles, hermano, que no se comparten en ningún lado, digamos, para el ministerio, que esto es el fruto, diríamos, de la experiencia basado en la palabra. Entonces, mire pues, entonces la duplicidad de sueños era para ellos, era un riesgo que se acercaba. Sin embargo, los hermanos de José decidieron probar que los sueños no eran de Dios. Por eso se animaron a matarlo. Ellos lo iban a matar. A matarlo es que iban. No de otra manera. Decidieron matarlo y a tiempo, hermano. Eso es que Dios tiene la agenda en la mano. A tiempo. En el desierto, hermano, pasan cada 2, 3 meses, o pasaban cada 2, 3 meses una caravana, a saber cuánto tiempo, si no había gente. Es un grandísimo desierto. A tiempo venían unos madianitas, comerciantes. Y les preguntaron los hermanos de José, ¿cuánto daban por un esclavo? Y dijeron, 20 piezas de plata. Entonces Judá fue siempre, el Señor era de la tribu de Judá, pero Judá como que siempre amaba el dinero. Cuando vio los 30 piezas de plata, dijo, se le alumbraron los ojos y dijo, ¿para qué le hacemos daño a nuestro hermano? Es nuestro hermano, vendámoslo, feriémoslo, hombre, porque Judas era de Judá también. Y ahí es donde José empieza a hacer paralelismo de Cristo. Miren los detalles. Miren los detalles, pero no tanto los detalles teológicos, sino que lo que estamos viendo es la experiencia. Lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer, media vez le arrebatan a uno así, ve, así. La agenda. Porque no le pregunta a uno si quiere. Porque ya lo compraron. Es esclavo. Aunque Dios llama a los contritos de corazón. No llama a cualquiera. ¿Ah? Ya, no, si ya es esclavo, ya tiene un hoyito en la oreja. No para ponerse aretes, sino que tiene un hoyito porque es esclavo. Entonces, 30 piezas de plata, dijeron. ¿Cuánto? Dijo Judá. 30 piezas, 20 piezas de plata era la cosa. 20, era el salario de 3 años de un pastor. Dijeron, pues no lo matemos.
feriémoslo, vendámoslo. 3 años, fíjese, a saber que hicieron la plata. Eso no me pregunta porque no dice que hicieron la plata. Eran deseables esas 20 piezas de plata. Así José fue vendido a los mercaderes, quienes a su vez le vendieron como esclavo a un funcionario egipcio. El funcionario era capitán de la guardia de Faraón. Era un funcionario de alto rango, grandísimo. Era muy probable que él Potifar era el jefe de la cárcel, el de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama aquí? No, de las prisiones, el director de centros penales, sí. Él era el jefe de centros penales. Pero además de eso, él probablemente tenía a su cargo el mantenimiento de la casa de Faraón y la seguridad de Faraón. Era un hombre encumbradísimo el que compró a José. Y José, bueno, a esa casa, como a todas las casas, como a la casa de Dios también, no se entraba de lleno, lo metían a uno a trabajar a las alcobas de adentro. No. Seguramente comenzó barriendo, comenzó aprendiendo a hacer los jardines, pero como era muy bueno y muy fiel y obediente, lo pasaron más adentro para que trabajara ahí adentro en la casa como esclavo, siempre vestido de esclavo. Pero de repente Potifar vio que era un hombre excepcional. Dijo, no. Lo llamó y le dijo, mira, solo mi mujer, ¿y qué otra cosa era la que no estaba en la mano de él? Y la comida, y mi comida voy a dejar fuera del alcance de tus manos, porque él sabía que era judío y que no estaba acostumbrado a los ritos satánicos que hacían ellos ahí. Ellos se comían la comida ofrecida. Entonces él no sabía de eso. Entonces tenía especialistas en eso, en echar demonios a la comida, ¿sí? Y echaba cebolla, como dicen, los pollos de mi cazuela me sirven para comer. Se les echa la cebolla y hojitas de laurel, y aquellos decían, y unos cuantos demonitos también, ¿verdad? Así era como funcionaba la cosa. A cada banquete le ponían su condimento, ¿no? Así que por eso le dejó 2 cosas fuera del alcance de José: la comida y la esposa. Y de ahí todo estaba a cargo de José. Pero como además de ser eficiente, eficaz diría yo, porque eficiente es un término medio, bueno, eficiente, eficaz. Ese sería el nivel que deberíamos estar nosotros cotizando para nuestra vida, la eficacia. En inglés es good, best y better. Better es el más alto. Le preguntan a uno, ¿cómo te parece esto? Good, bueno. Pues si le dicen best, está bastante bueno. Entonces si le dicen better, es buenísimo. Bueno, si alguien sabe bien inglés, me corrige.
si no estoy en lo cierto, pero yo me acuerdo que así es. Bueno, por eso estoy dejando una puerta abierta. Miren entonces que José, ya en la casa de Potifar, le iba muy bien, le iba bien, no estaba en su casa, no estaba, según él, lo de los sueños, se había quedado. ¿Quién iba a pensar? Si yo me voy a vivir a Estados Unidos, pero ni con una cabeza deschavetada podía uno pensar que de repente iba uno a llegar a trabajar, aunque sea de jardinero de la Casa Blanca. No, hombre, no. Si apenas dejan entrar al Congreso, no sé si dejarán ahora después de los barullos que han habido, pero yo pude estar en una sesión plenaria, no sentado, no en una curul, sino eso es como un gimnasio y una belleza. Uno se sienta ahí arriba y oye todo lo que hablan los senadores. Conocí varios senadores que los conocía por televisión, pero los vi así, como dijo alguien, personalmente en persona. Bueno, entonces, fíjese, ahora a José se le olvidaron los sueños, los esfuerzos, no rindieron. Según José, se le olvidó a Dios. No sé qué pensó José, pero Dios tenía, ¿se acuerda? Tenía la agenda. La agenda ya no era de José, era de Dios. Y Dios lo iba a usar no en Canaán. Nunca iba a estar en Canaán José después de habérselo vendido. Nunca. Lo iba a usar en Egipto. Extraño, ¿verdad? Pero los caminos de Dios son más altos que los nuestros, hermano. Nosotros no sabemos qué Dios tiene para nosotros. Deberíamos estar muy pendientes, con un corazón sencillo, con un corazón quebrado, esperando saber la próxima actividad de nuestra agenda, porque ahora Él la lleva. ¿Cuál es la próxima actividad? Entonces, no obstante, los sueños aún permanecían y Génesis, esto lo escribió Moisés, ¿verdad? Moisés sabía muy bien escribir, hermano. Acuérdense que fue educado en el palacio de Faraón. Era un gran escritor porque deja en suspenso a sus lectores después de ese acontecimiento de José. Y ya no dice nada de eso y se va a otros asuntos y deja pensando a los lectores qué fue de José. Es que la Biblia hay que entenderlo así. Le están a uno narrando una vida exitosa. Hay que seguirla y ver si de alguna manera uno puede dar algunos pasos en ese camino. Hay que seguirla. Fíjese que deja a sus lectores, la agenda es de Dios, y que sigan preguntándose cómo van a seguir las cosas, que los lectores esperen para darle la sorpresa de José. Porque José fue una sorpresa, hermano. José fue una sorpresa. Y eso deberíamos ser nosotros. Una sorpresa para todos. Nosotros deberíamos ser una sorpresa, porque nosotros tenemos la mente de Cristo.
Nosotros deberíamos soltar esta mente que se traba con cualquier cosa y dejar que funcione la mente de Cristo. Porque si funciona la mente de Cristo, dejamos de pensar en lo terrenal y ponemos nuestros ojos en las cosas de arriba. Pero mire, bien, miremos una vida nueva aquí. José rápidamente ascendió a ser un esclavo, ya se fue el tiempo, ordinario, trabajando afuera, para después estar a cargo de la casa. El éxito de José no se debía solo a su habilidad, sino a que Dios tenía la agenda. Es que la agenda no hay que forcejeársela a Dios, hermano, hay que dársela. No hay que forcejeársela, hay que dársela. Si jovencitos, si ustedes le entregan su agenda a Dios, no van a tener que andar buscando. Dios va a traer al individuo del copete y le va a decir: este es tu muchacho, güey. Este te lo escojo yo. Lo más seguro es que a veces dicen: a mí no me gusta. ¿Oíste? Aprende eso, ya que estás tomando foto ahí, aprende, hombre. Este fotógrafo se mate la risa porque bueno, entonces aquí va. Su lealtad, la lealtad de José a su Señor fue supremamente demostrada. Pero resulta que la mujer, intentó seducirle, pero José no se dejó. Esa fue la prueba más alta de su fidelidad a su Señor. El que es fiel aquí puede ser fiel allá con Dios. El que no es fiel aquí, aunque se parte en pedazos y se haga, ¿cómo se llama aquella comida, que carne molida, seca, que hacen? Como salpicón. Aunque se haga salpicón, no le va a confiar Dios nada, porque ve qué está haciendo con sus semejantes. Como un hermano, un evangelista, Dios mío, me va a regalar unos minutos más, no se me van, ustedes son líderes. Fíjese, un evangelista llegó al aeropuerto y estaba un hermano ahí, y él con su maleta, ¿verdad? Sus maletas, el evangelista. Yo lo vengo a traer, hermano evangelista, yo lo vengo a recoger. Muy bien, le dijo. Y le iba a agarrar las maletas. Un momento, le dijo. Quiero saber quién eres. ¿Tú diezmas en la iglesia? No, le dijo. No, le dijo. No te doy mis maletas. Si le robas a Dios, ¿cómo no me vas a robar mis maletas? No, le dijo, me van a servir. Una gran lección, ¿no? Bueno, entonces, mire qué terrible, qué terrible. Si le fue fiel hasta que la esposa de Potifar no ha de haber sido, era una princesa, hermano. Ha de haber sido guapa. Y que no la estaba buscando él, ella. Y soportó la tentación y salió huyendo. Él es el que nos enseña el principio de escapar de la tentación. La única manera es salir huyendo. No hay otra. Es un principio. Bueno, entonces el repudio
Bueno, la señora de enojo que no le hizo caso, el esclavo no le hizo caso a la señora. Entonces se enojó y como le había quitado, le había arrancado parte de la ropa, la guardó para cuando vino el capitán de la guardia, que era el capitán de centros penales. Fíjese que cuando ella se quejó que la quería violar, era pena de muerte, era ley marcial, porque era un esclavo del capitán. Lo que procedía ahí era la muerte. Pero él confió más en José que en su mujer y por eso lo perdonó. Eso coincide en varios teólogos, historiadores, coinciden en esa premisa, que confió más en José que en su mujer. Y dijo, esta mujer, ¿verdad? Lo voy a llevar a la cárcel, pero no lo mato. Pero acuérdese que la agenda la tenía Dios. ¿Qué tal si se programa un asuntito ahí fuera de la agenda, José? Se acabó el plan. O se recupera a saber cuántos años después. Bueno, ya voy a terminar. Entonces, este es un sentimiento que concuerda con cada una de las escrituras, pero la desesperada mujer finalmente se vengó. Encontró solo a José en casa y usted sabe lo que pasó. Y le quitó el manto. Dice que el original sugiere que le quitó una prenda de vestir, no solo el manto, sino una prenda de más adentro, interior. Lo agarró, pero aún así no logró convencer a su esposo que José había intentado hacer eso. Entonces él no ejecutó a José como normalmente habría sucedido en otro caso, de modo que quizá tuvo dudas de su mujer. Pero ser encarcelado en la prisión después de esos sueños, hermano, ay Dios. Pero así es. David después de la gran persecución y José después de la venta y todo eso, llegaron a su destino final. David llegó al trono, José llegó al segundo lugar en Egipto, donde era un esclavo. Pero la agenda la tenía Dios. ¿Y sabe cuándo creció José? Cuando venía la tribulación para Egipto. Cuando iban a haber 7 vacas flacas, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Cuando iban a haber 7 espigas mustias y 7 espigas grandes. Este momento que estamos viviendo, que estamos entrando ya a los tiempos pretribulacionarios, son una gran oportunidad para los que estiman estar delante de la presencia de Dios. Porque va a haber tanta necesidad que Dios los va a agarrar y va a hablar por ellos. Va a hablar y va a hacer cosas que ni siquiera uno se imaginó. Porque yo le aseguro que José pensó que sus hermanos se le iban a doblar, pero no de esa manera. No siendo el segundo de Egipto y ellos pidiendo maíz, no, trigo, sin comer. Miren la diferencia.
los tiempos, las grandes tribulaciones para la tierra, las grandes mortandades, las grandes cosas son oportunidades siempre. Si usted se acuerda de la Segunda Guerra Mundial, de ahí surgió la revolución industrial. Y ahora que la iglesia está de viaje, de ahí surgirían los que perseveran hasta el fin. Terminé yo de predicar. Vamos a prepararnos para ofrendar. Hoy no vamos a orar el próximo martes. El próximo martes van a venir menos, no les gusta orar. Pero primero Dios. Vamos a aprender, hermano. Con razón los discípulos le dijeron, ay, perdonen, hermanos, si estaban preparados, pero gracias por estar aquí, listos siempre. Con razón los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. La oración es el arte más difícil de aprender en la relación con el reino de Dios. Es el más difícil. Levante su mano, vamos a orar. Prepare su ofrenda. Si usted va a dar, si no, pues no se preocupe, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, nuestras agendas, los que tienen en su mano su agenda, Señor, y desean que tú la tomes, recíbela, Señor. Por favor, aquí hay gente fiel. Padre, en el nombre de Jesús, agéndales el futuro eterno en tu mano. Señor, gracias por las ofrendas de tu pueblo. Por favor, bendice esas manos. Bendice, Señor, esas fuentes, que sean fuentes inagotables hasta el día de tu venida a las nubes, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén.